que pasan en el transcurso de la semana. Esta es una semana que ha tenido mucho revuelo porque realmente los jubilados entran una vez más en una sintonía de incertidumbre, una incertidumbre muy grande sobre qué es lo que va a pasar con su jubilación. Y no solamente los jubilados, sino también los futuros jubilados, porque estos futuros jubilados necesitan tener una previsibilidad respecto de qué es lo que va a pasar, si se van a poder jubilar, no se van a poder jubilar, siguen las moratorias, no siguen las moratorias. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Cómo pueden hacer ellos para saber si mañana van a tener un futuro que los va a acoger en un bienestar? Entonces, bueno, todo esto lo vamos a ir desarrollando. Hoy tenemos un programa con invitados, hoy tenemos un programa con mucha información, así que bueno, vamos a alargar rápido para poder empezar ya con este tema. Es importante que sepan que pueden estar conectados con nosotros, ya el programa pasado lo hicimos muy bien, tienen una línea de WhatsApp directa que nosotros vamos a contestar en forma permanente, el 2277-2000. Comuníquense con nosotros vamos a contestar todas sus respuestas, tenemos un panel de especialistas, de expertos, así que bueno, vamos todos para adelante. Vamos con la primera placa, vamos a hablar qué fue lo que pasó en la semana. Primero, para poder entender qué es lo que pasó en la semana, tenemos que saber qué es lo que quiere hacer el gobierno con la seguridad social. La seguridad social es un sistema de contingencias. Estas contingencias son al adulto mayor, a la viudez y a la discapacidad o a la enfermedad. Para eso existe la seguridad social. Cuando la seguridad social se mezcla con la parte económica tenemos un lío, porque por un lado tenemos estos famosos Excel que hacen los economistas para ver si los números dan o no dan, y por otro lado tenemos un montón de gente que sabe que cuando se vaya a jubilar la fábrica de pobres los va a incluir en un lugar bastante incómodo. Entonces, en función de esto, tenemos que analizar qué fue lo que dijo el presidente respecto de esto, que dijo que el sistema previsional en Argentina es inviable. Cuando dice que es inviable, nadie se tiene que molestar, porque en realidad lo que tiene que hacer el presidente es, él toma una posición que es achicar la seguridad social, y bueno, pero no lo puede achicar el presidente porque se le ocurre. Esto tiene que ser debatido en el Congreso, y obviamente cuando debatís estos temas en el Congreso y el partido gobernante no tiene la mayoría para poder aprobar, ¿qué es lo que tiene que pasar? Bueno, lo que tiene que pasar es que tiene que haber un consenso con las otras fuerzas políticas. Entonces, vamos a empezar de por qué surge esto. Vamos a ver dónde gasta, dónde el gobierno siente que le fue mal. Entonces, arrancamos con la reparación histórica. La reparación histórica fue muy costosa. Y ellos dicen que es muy costosa y nosotros no terminamos de entender por qué es muy costosa, porque en realidad hubo un blanqueo donde se juntaron a evasores con jubilados, una ley media bastante particular, bastante rara, en la que teníamos por un lado los evasores y por otro lado los beneficiarios que eran los jubilados. Finalmente se beneficiaron los evasores y los jubilados no están cobrando la reparación histórica como corresponde. Entonces, al ser muy costosa, y el gobierno está diciendo, tenemos que achicar la seguridad social, obviamente esta plata se tiene que recuperar. Por otro lado, no están pagando los retroactivos de la reparación histórica. Habíamos dicho que se iba a terminar la litigiosidad previsional y con esto de la reparación histórica, y finalmente, ¿qué fue lo que pasó? Se le aumentó a 1.100.000 personas, de las cuales, bueno, es un número raro que después vamos a analizar, porque nos estarían faltando 1 millón de jubilados que son los que terminan de integrar esta reparación histórica y no aparecen en ningún lado. Y por otro lado, no aparecen miles de ofertas, esto es lo que estamos hablando. Si nosotros decimos que hay 1.100.000 aumentos, hay 50.000 que están rechazadas y faltan 345.000 ofertas, más o menos estamos hablando de 1,5 millones de personas. Si hablamos de 1,5 millones de personas y la reparación histórica eran 2.300.000 personas, y bueno, acá lo que estamos viendo claramente que nos están faltando jubilados. ¿Dónde están estos jubilados que están faltando, que no están viendo el aumento de esta reparación histórica que tenía que tener? Bueno, vamos a arrancar con las consultas. ¿Tenemos algunas consultas, Rosario? Tenemos consultas ya desde temprano. Por ejemplo, mi marido tiene 30 años de aportes. Ya hizo los trámites, pero no le sale. Ya hace más de un año que pasa. Tiene 73 años, es insalubre el trabajo.
Bueno, lo que sabemos siempre es que los trabajos insalubres requieren verificaciones de ANSES. Ahí hay que tener un poco de paciencia. De todas maneras, el abogado, o si está sin abogado, tiene que ir y presentar un pronto despacho rápidamente en ANSES, porque las jubilaciones, el ANSES lo que se comprometió es que todos los trámites jubilatorios en 90 días se tienen que decidir, por sí o por no. Con lo cual, ahí el ANSES está mal y lo que tiene que hacer es, obviamente, ir y reclamar, y si tiene un profesional que se mueva, ¿no? Vamos a la próxima. Buenos días. Sabemos que es el 2277-2000, ¿no? La línea de contacto del WhatsApp. Sí, Vamos. por ejemplo. Buenos días. Deseo saber si sin aportes a los 60 años una mujer puede jubilarse, como en años anteriores. Muchas gracias, María. Bueno, María, no, hoy no te podés jubilar a los 60 años sin aportes. Entonces, yo lo que digo, que todas las personas que se pueden jubilar que aún no tienen aportes, son las mujeres que tienen 59 años y medio para arriba. O sea, si vos tenés 59 años y medio, tenés que ir a ANSES rápidamente o ir a ver un profesional, porque es la única forma en la que te vas a jubilar. No existe otra forma en la que te puedas jubilar. Y si tenés 59 años y no tenés aportes, ya tenés que esperar a los 65 para las pensiones no contributivas. Pero ahora vamos a abrir un poco el panel. Vamos a presentar acá a los invitados, al diputado Daniel Arroyo, al doctor Francisco Álvarez, al economista Hernán Lecher, para poder hablar de este tema que realmente fue el tema disparador de la semana, de qué fue lo que pasó con esta movilidad nueva, Daniel. Sí, a mí me parece que el planteo del gobierno verdaderamente es negativo. Hasta acá, 2 veces al año se aumentan las jubilaciones, las pensiones y la asignación universal por hijo en base a 2 coeficientes: lo tributario, lo que recauda el Estado, y cuánto suben los salarios. Eso ha dado subas que han llevado el mínimo a 7.200 pesos para los jubilados y a 1.700 pesos para la asignación universal por hijo. El gobierno está proponiendo desarmar ese índice y aumentar solo por inflación. En realidad lo que está haciendo es un ahorro de cerca de 100.000 millones de pesos, pero más allá del ahorro que está haciendo, lo que está en la práctica sucediendo es que los jubilados les va a alcanzar menos la plata, va a aumentar igual que la inflación, se le van a quedar cada vez más alejados la posibilidad de un consumo básico. La canasta básica de un jubilado no es la inflación común, sino que además tiene medicamentos que suelen ser más caros, de modo tal que a mí me parece que ese no es una buena idea, el gobierno debería revisarla. Si se aprueba este esquema de movilidad, objetivamente vamos a ir a un empeoramiento de los ingresos de los jubilados. Ahora, vos fíjate qué interesante lo que decís, ¿no? Porque entre medio de toda esta discusión están los jubilados que cobran 7.246 pesos. Imagínense ustedes cuánto sale el alquiler de un departamento, un PH, el más chiquito que sea, y después con el resto tienen que vivir. Entonces, más luz, gas y todos los aumentos que ha tenido. Si es imposible, para el que alquila, absolutamente imposible, porque tiene una estructura de costos fijos muy alto, una inflación que va... la idea del gobierno es aumentar trimestralmente de acuerdo a la inflación, va a terminar aumentando 1,5, 2,5 cada trimestre. Realmente no es una buena idea. Agregándole que son el sector que mejor paga los impuestos, o sea, el 1 cobran y el 1 pagan sus impuestos, o sea que el 3 ya se quedaron sin dinero. sí, es aparte medio como... Yo le agregaría a todo esto una cuestión que tiene que ver con el sentido común, me parece, y que nos estamos olvidando de que nosotros vamos a llegar a esa edad, todos nosotros vamos a llegar a esa edad, y me parece que no nos podemos olvidar de eso. Desde antaño se los viene castigando a los jubilados, y me parece que deberíamos tener una política que los proteja y que los lleve adelante y que los equipare, por lo menos con sueldos que les alcance para lo mínimo. Sí, también es importante destacar cuál es la canasta de los jubilados, ¿no? La canasta de los jubilados son 16.000 pesos, porque pareciera que los jubilados tienen que solamente comer, y no tienen que solamente comer. Un jubilado tiene que hacer una vida social, tiene que poder ir a un teatro, tiene que poder ir a un cine, tiene que poder irse de vacaciones. Es muy nefasto, muy feo pensar que solamente un jubilado te decimos, che, tiene que llegar a fin de mes. No tiene que llegar a fin de mes. Un jubilado tiene que vivir con dignidad. Hernán. No, una cosa que me parece central en línea con lo que vos mencionabas recién. A ver, la modificación esta que decía recién Daniel, de reemplazar el índice de movilidad por el IPC, implica considerar que la jubilación tal como está bien. Porque nunca vas a recuperar poder adquisitivo, ni vas a poder comprar un poquitito más de lo que comprabas antes.
esto es lo que básicamente se reemplazaría. Con una cosa que es aún, diría, un agravante. En realidad, ¿el IPC es representativo del consumo de los jubilados? A ver, si los jubilados en general gastan más en medicamentos que el promedio de la sociedad. Pero, Hernán, ¿qué es el IPC? El IPC es el índice de precios al consumidor, es decir, la suma o la variación del conjunto de los precios de todos los productos. Ese promedio es el IPC mensual. Bueno, lo que pasaría es que la jubilación se iría actualizando de manera trimestral con el IPC y entonces la actualización ya no sería la del índice de movilidad jubilatoria. El índice de movilidad jubilatoria, como bien lo decía Daniel, incluye sobre todo la recaudación. El año pasado, por ejemplo, los jubilados perdieron aproximadamente 6 puntos de poder adquisitivo. En lo que tenía que ver con la recaudación sucede algo parecido. El nivel de actividad cae mucho, entonces la recaudación respecto de la inflación cae, pero el índice de movilidad jubilatoria permite que eso se vaya recuperando en el tiempo. Si se recupera, la modificación se hace hoy, los jubilados pierden. Si se hace dentro de un año, tal vez no sea tan significativo esto que estamos hablando. Ahí tienen algunos datos. Nosotros desde el CEPA hicimos un poco el cálculo de lo que pasó. Primero, en el transcurso del 2016, fíjense, la jubilación mínima en septiembre de 2015, ¿qué dice? 101.15. ¿Qué significa eso? Bueno, en realidad, ahí está la base. En marzo del 2013, si podías comprar, supongamos, 100 sachets de leche, en septiembre de 2015 podías comprar 101 sachets. Y en septiembre de 2017 solo podés comprar 95. Si hacemos el calculito, la pérdida de poder adquisitivo supera el 6%. Si lo hacemos en términos de promedio, el cálculo es similar, nos da 5 puntos. Es decir, en el transcurso del 2016 los jubilados perdieron entre 5 y 6 puntos de poder adquisitivo seguro, considerando lo que recién mencionábamos, el índice de precios del consumidor. ¿Esto lo está perdiendo con la fórmula de movilidad o en el caso que sea ajustado por inflación? Esto ya lo perdió. Esto ya lo perdió. Esto ya lo perdió. Entonces tenemos que decir la ley de movilidad tampoco es buena. La ley de movilidad tiene una especie de atraso. Lo que estamos discutiendo es si parte de eso se puede recuperar o no se puede recuperar. Si se modifica por el IPC, no se puede recuperar esto. Sí. Bien, esta es la discusión principal. Si no se modifica por el IPC... No se puede recuperar, va para abajo, porque como tienen medicamentos y un componente más alto, la inflación... no es que no se recupera, sino que va a ir cayendo más aún. Este número, de hecho, es mentiroso, entre comillas. ¿En qué sentido? Efectivamente, el IPC es el índice de precios al consumidor que incluye todo. Ahora, la canasta de de consumo en general de un jubilado que incluye medicamentos que superaron en promedio los precios, el aumento de precios general, superaron el 100% en la mayoría de los casos, bueno, probablemente su índice de precios es mayor al del índice de precios del consumidor general, con lo cual probablemente ahí estamos subestimando la pérdida. Lo que tenemos que ver acá es que los jubilados tienen un problema, o sea, tienen un problema. Vamos a ver en la próxima placa, no sé si la podemos poner, ahí está, esta placa es muy importante para que se entienda la diferencia, por favor, Hernán. Bueno, este es el cálculo de lo que va a pasar si efectivamente se reemplaza por el índice de precios al consumidor el indicador de movilidad. Fíjense, en la jubilación media, esto no incluye los jubilados de la moratoria, es 13.683. Perdóname, acá lo que estamos viendo es la diferencia de la movilidad y lo que sería con la nueva movilidad que propone el gobierno. La pérdida de ingresos ahí está, con la nueva propuesta. O sea que esto es una visión objetiva de lo que de lo que pasaría comparando la ley que tenemos, la 26.417, con la nueva ley que se intenta sancionar. Explícalo, exactamente. Hernán, por favor. Si eso efectivamente pasa, entonces el jubilado que hoy cobra 13.683 pesos, por ejemplo, con movilidad jubilatoria llegaría a diciembre de 2018 en 16.777. Ahora, si se aplica con IPC, no llegaría a 16.700, sino a 15.296. Es decir, perdería casi 1.500 pesos en términos de jubilación media. Si hablas de la jubilación mínima, de 7.246 pesos, pasaría con IPC a 8.100 en lugar de casi 8.900. Casi 800 pesos de pérdida mensual, pero naturalmente, ¿no? El tema es que para los que estamos en actividad, 800 pesos es plata, pero no es tanta plata. Pero para un jubilado, 800 pesos... Es más del 10% de lo que está cobrando. Es un montón. Es el 10%. O sea, el concepto es... Hoy la situación está mal, con este esquema va a estar peor. No es ese el camino que habría que encarar, sino otro objetivo. ¿Y cuánto se estaría? Porque acá, viste, en las empresas se hablan de ahorro. Uno trabaja en una empresa y el dueño que te dice, mira, si vos logramos un ahorro en la producción de tanto, yo te premio con tanto. Entonces, vamos a entender al Estado, mal entender al Estado como si fuera una empresa. Entonces, ¿de cuánto sería el ahorro? ¿Se ahorra plata el gobierno? Porque si...
el jubilado pierde plata, alguien lo gana, ¿viste cómo es el equilibrio? ¿Quién gana acá? Porque acá hay 3 reformas: la reforma laboral, la de la movilidad jubilatoria y la reforma impositiva. Pierden los jubilados y las personas que tienen planes sociales, los trabajadores porque se bajan las indemnizaciones, se precariza el trabajo y se quitan los aportes patronales. O sea, en el fondo lo que está haciendo esta reforma de 3 partes es sacando abajo y poniendo arriba. Sí, es sí. al revés de lo que habría que encarar. Es claro que hay que encarar otros cambios en Argentina, una nueva cuestión tributaria, que el sistema de seguridad social hay que repensarlo, es evidente, pero no en esta línea. Esta línea es sacarle a los que no tienen. Vos fíjate que la conclusión es que en diciembre del año que viene, con este nuevo criterio, porque yo digo siempre que más allá de la política está la realidad, ¿viste? Cuando vos decís, ¿cuál es la realidad? Y cuando va el jubilado al supermercado, cuando va al almacén y va a sacar la plata en el bolsillo, se encuentra que no tiene. Entonces, la diferencia real es que hoy, con la ley de movilidad y con las previsiones de recaudación y de aumento de salarios, se iría a casi 8.900 pesos, y con esta movilidad que propone el gobierno se iría a 8.100. Entonces, para que la gente entienda, la movilidad hoy, sin lo que se viene o sin lo que se está planeando, la movilidad es marzo y septiembre, aproximadamente el 13,6%. Con el IPC, ¿cómo quedaría en porcentaje? Más allá de estos 784,19, pero ¿cómo quedaría en porcentaje? Más o menos. A ver, este es un cálculo muy conservador. La inflación que nosotros utilizamos es más o menos la que planteó el gobierno, entre 12 y 14%. En el caso de la movilidad, la verdad que también fuimos conservadores, fue 13,5 en marzo y solo 8 en septiembre. La verdad que uno tiende a pensar que la movilidad de septiembre va a ser más alta que la del 8%, con lo cual quizás hasta nos quedamos cortos en este cálculo. Lo que está claro es que vayamos al primer semestre. En marzo del 2018 la movilidad va a ser 13,5 aproximadamente. Probablemente la inflación no sea de eso, sea sensiblemente menor a eso. Lo podemos estimar porque la movilidad jubilatoria se calcula con los datos de ELS, digamos, del año 2017, con lo cual no nos estamos equivocando en ese número. Escúchame. Y así ya van a perder los jubilados. Daniel, para poder entender qué es lo que va a ser el arco político, porque en definitiva, viste, todos hablamos, pero vos sos el arco político, vos representás al arco político, vos sos diputado. Entonces, para que esto se cambie, lo tiene que aprobar el Congreso. A mí lo único que me atemoriza que el presidente en su discurso dijo que iba a sacar una serie de medidas provisorias, y no puede haber medidas provisorias cuando hay una ley jubilatoria. Ya ha sido denunciado penalmente el director ejecutivo de ANSES por impedir que los hombres se puedan jubilar por moratorias, cuando esto estaba por ley, que ustedes lo negociaron con la reparación histórica para que se le extienda 3 años a la mujer y 1 año para el hombre. ANSES lo sacó, le denunciaron penalmente. También hubo un decreto de Macri que decía que no se vaya más vía recurso extraordinario a la Corte. En este momento están llenando los estrados de recursos extraordinarios, con lo cual se están extendiendo los tiempos de los juicios. Yo lo denuncié penalmente porque realmente no puede ser que un jubilado le extiendan el juicio cuando se había dicho que no se le iba a extender. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes, Daniel? Esa es la pregunta, porque ustedes son los actores. Muy claro. Si la propuesta de cambio de movilidad, esto que estamos hablando, se transforma en un proyecto en el Congreso, en este esquema yo voy a votar en contra, claramente. Esto no está bien, como tampoco está bien la reforma laboral que está planteando el gobierno. El gobierno hasta acá lo que dijo, que va a llamar una comisión de expertos para evaluar el tema de seguridad social, y en el medio va a hacer algunas cosas. Asumimos que van a hacer esta porque es lo que dijo después el jefe de gabinete, que van a aumentar en base a la inflación. Si esto va al Congreso, yo voy a votar en contra, y entiendo que la mayoría, porque objetivamente es una pérdida de ingresos para los jubilados. Lo que vos estás diciendo, Daniel, es importantísimo, porque acá estamos diciendo que se acabó la discusión. O sea, para que haya una ley, tiene que aprobarse en el Congreso. Si la oposición tiene que acompañar al gobierno para que esto funcione, yo lo que te pido, Daniel, me arrogo en hablar en nombre de los jubilados, que por favor se les considere, porque yo entiendo que el país necesita, como vos bien dijiste, una nueva ley previsional, pero la ley previsional tiene que incluir a todos. Totalmente. Si
a nosotros nos molestan las personas que no tienen aportes. Finalmente lo que vamos a hacer va a ser excluirlas, y si las excluimos, la verdad que no va a estar bueno, no se va a cumplir el espíritu de la seguridad social. De hecho, es mentira que una dama hoy se jubila con 60 años de aportes, Sí, eso con 60 años de edad. Si tiene 0 años de aportes como tenía antes, que podía acceder a una moratoria y podíamos lograr jubilarla e incluirla porque eran NN para el Estado, hoy es mentira que se pueden jubilar a los 60 años de edad. Adrián, es totalmente mentira. Te agrego Sí, una cosa, vamos. Vos antes preguntabas cuál era el ahorro, medio entrecomillados, ¿no? Entre 90 y 110 mil millones de pesos significa esta modificación, no solo en las jubilaciones, sino también en la asignación universal por hijo y en el sistema de asignaciones familiares, porque los tres subsistemas se ven afectados, digamos, por la movilidad jubilatoria. Con un aditamento, dentro de la reforma fiscal también se plantea la reducción de contribuciones patronales. Eso es importante porque están desfinanciando nuevamente el sistema de seguridad social. Claro. Entonces, dentro de un tiempo te van a decir, tampoco alcanzan esas jubilaciones, hay que recortarlas un poco más. Y si uno quiere unificar las tres reformas, la verdad, el recorte del déficit fiscal que pretende el gobierno, que uno puede decir está bien, está mal, lo que sea, lo van a pagar los jubilados. Esto es así de directo. Sí, y si a eso agregamos... Siempre pagaron los jubilados. Siempre pagaron los Siempre jubilados. Claro, porque no tiene jubilados. sindicato, porque si vos ves a alguien con la pancarta del 82% ya es común, ¿quién lo va a escuchar si ya sabemos que no funciona? Por eso para el próximo programa, para el sábado que viene, vamos a hablar de la historia del 82%. Para cerrar esto, primero agradecerte a vos, Daniel. Gracias. Hernán, muchas gracias por haber venido. Doctor Álvarez, lo invito a que se quede en el programa. La verdad que ha sido, lo de ustedes dos, por supuesto lo tuyo también, pero lo tuyo desde el punto de vista técnico brillante, desde el punto de vista político que quedó bastante claro. Y bueno, pasamos a Rosario. ¿Tenemos buenas noticias, Rosario? Tenemos buenas noticias también, como por ejemplo que abrió la primera oficina de atención digital del ANSES en Mar del Plata. Esta abre de lunes a viernes y es especialmente para las personas que desean realizar consultas o trámites. Lo pueden hacer a través de las computadoras, 8 computadoras que se ubicaron en este lugar y líneas telefónicas. Y si tienen alguna complicación para utilizar estas herramientas, también van a haber personas que puedan ayudarles a trabajar con eso. ¿Y qué pasó con el Hospital Posadas? En el Hospital Posadas, la ANSES sumó un punto fijo de atención en el Hospital Posadas también para realizar trámites, consultas, la gente que va a este hospital o que está internada allí. Esto es muy importante porque el Hospital Posadas realmente es un lugar donde la gente que va tiene problemas y si le acercan el ANSES siempre es una buena noticia. Contanos del PAMI, ¿qué pasó con el PAMI? Hasta el 30 de noviembre tienen posibilidad de actualizar los datos a aquellas personas que sufran de diabetes, así que se acercan los últimos días para actualizar el padrón. Perfecto. Y no podemos dejar de decir que PAMI está buscando más médicos de cabecera. Yo insisto siempre con lo mismo. Tenemos un sistema del PAMI que es muy deficitario para los jubilados. Lo que sí nunca tiene que perder uno es las esperanzas de que las cosas mejoren. Y yo creo que la gente del PAMI está trabajando. Y bueno, obviamente hay mucha gente que está disconforme. Yo no digo que el PAMI funciona bien, lo que digo es que se está trabajando para mejorar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? PAMI está reclutando más médicos de cabecera. Obviamente el que tiene un problema de salud lo quiere resolver ahora y no dentro de un año. Pero bueno, hay que aplaudir siempre que la cosa apunte a mejorar. Bueno, tenemos más consultas, Rosario. Tenemos muchas consultas que están llegando aquí. Por ejemplo, soy Delia de Garín. En abril de 2018 cumple los 60. Trabajé más de 20 en comercios. Solo me figuran 7 años de aporte. Hoy soy monotributista. ¿Me puedo jubilar? ¿Esos 7 años no dice de cuándo son? No dice, no. Bueno, lo importante es que tiene que saber que si es argentina, ¿tiene 60 años o cumple 60 años? Cumple en el 2018. Cumple en el 2018. Bueno, lo que tiene que hacer es rápidamente, si esos aportes no son después de diciembre del 2003, vaya a ver un profesional o vaya a ANSES, alguien lo tiene que ayudar para que pueda jubilarse. Si no, porque acá no hay opción. Uno se jubila o uno le erra. Si uno le erra, pasa a los 65 a la pensión universal al adulto mayor. Vamos a otra. Sí, por ejemplo, acá tenemos otra consulta. Yo le hice la reparación histórica a mi papá hace un año o más. Ahora me mandan un mail diciendo que lo tiene que volver a hacer, pero un abogado. ¿Por qué? Y bueno, porque en realidad la ley de reparación histórica, la ley lo dice claramente. Y en esto hay muchos diputados que inclusive han presentado proyectos de ley
porque lo que está haciendo el ANSES está mal. La ley de reparación histórica dice que tiene que homologarse. ¿Por qué? Porque en realidad la ley de reparación histórica nace porque a los jubilados le liquidaron mal las jubilaciones. Esto no es de ahora, estamos hablando de jubilaciones que son del año, pensiones que son del año 99, del año 95, jubilaciones del 2002, 2007, 2008, en todo momento se liquidaron mal las jubilaciones. Entonces, a vos lo que hacen es, vos tenés que ir a la justicia para reclamar o tenés que aceptar la oferta de reparación histórica. Si aceptás la oferta de reparación histórica, tenés que homologar. El gobierno quiso llegar a más de 1 millón el ANSES quiso llegar a más de 1 millón de beneficiarios que le han mejorado el haber, y esto lo llegaron, pero obviamente ahora lo tienen que hacer bien. Entonces tienen tiempo hasta el 28 de febrero para poder hacer su homologación los que reciban una reparación histórica superior al 30% a una mínima, que son 2.200 pesos. Vamos, Rosario. Dale, vamos con otra. Vamos con ritmo, vamos a tratar de contestar las más posibles. Dale. Hola, soy profesional de salud pública de provincia. Tengo 67 años de edad y con 41 años de aportes. ¿Con qué porcentaje me jubilaría? Gracias. Mirá, si vos te jubilarías en ANSES, la tasa de sustitución ahora, por eso es importante saber que cuando hay una nueva ley jubilatoria, vos nunca te vas a jubilar mejor que con la ley anterior. Entonces, si se habla de cambiar la ley, mi consejo es, señores, jubílense. Entonces, ¿cuál es la tasa de sustitución? La tasa de sustitución hoy en Argentina es el 1,5% por cada año aportado, o sea que si vos tenés 30 años es el 45%. Y si vos, en el caso, tenía ¿cuántos años de aporte? Tenía como 40... Sí, 40. 40 largos. Entonces, cuando tiene un tope de 35, con lo cual vas a cobrar el 52,5% más 3.400 de la PBU. Vamos a otra. Sí, Hola, quisiera saber, doctor, por favor, ¿con cuántos años de edad y cuánto de aportes en la caja de IPS? Yo tengo 34 de aportes y 64 de edad. Bueno, el tema del IPS es una caja distinta de ANSES, es la caja de la provincia de Buenos Aires. Y ahí, bueno, ¿cuántos años de aporte tenía? Bueno, ok, tenía muchos. Se puede jubilar seguro. Vamos a la próxima. Mi papá tiene problemas de corazón, diabetes. Toma 8 medicamentos por día y en ANSES acá en Guernica dicen que no saben nada de los trámites que tiene que hacer. Está jubilado. Mi papá, yo soy de Guernica, Griselda. Bueno, esperá, si está jubilado ya está, no tiene que hacer otro trámite más. O sea, esto es, las personas que tengan una invalidez laboral del 66% y tengan aportes, pueden recibir un retiro transitorio por invalidez. Pero si no tienen aportes, tienen que tener el 76%. Y eso lo tiene que determinar un hospital público. Vamos a otra más. Vamos, que nos queda un minutito, vamos a tratar de meter varias. Dale. ¿Desde cuándo cobran el aumento ese que dijo Macri y de las asignaciones también? Bueno, sí, también, pero en realidad lo que dijo Macri es solamente un proyecto. Quédense tranquilos que esto no va a cambiar. La única forma que cambie es que la oposición también apoye el proyecto y por lo que hemos visto con el diputado que hemos invitado hoy, esto no va a suceder. Entonces, los aumentos son en marzo y septiembre por la 26417, que es la ley de movilidad jubilatoria, que funcionó muy bien y que va a seguir funcionando bien, salvo que la cambien. Pero todavía no hay nada, son todos proyectos. Una más, Tenemos otra que lo envió varias veces. Hola, buenos días. Yo quedé viuda, hice el papel y me dieron la pensión. Luego con el tiempo conocí a un hombre y porque fumaba mucho murió. Hice el papel de convivencia, quería saber si me toca la pensión de él. Sí, si vos tenés más de 5 años, primero traten de no fumar, ¿no? Pues, si vos tenés 5 años, vos tenés que tener 5 años de convivencia o 2 si tenés hijos. Si tenés 5 años de convivencia y tenés una pensión, podés solicitar la otra pensión. Si no estás casada legalmente, lo tenés que probar. Vamos a la última. Dale. Trabajo para el registro civil desde 1982. Estoy por cumplir 35 años de servicios. El 31 del 12 iba a ser mi último día laboral. Jubilación por el IPS, pero ahora me tiraron para atrás la jubilación porque la provincia no le pagó por 3 años. Yo trabajé y está comprobado. ¿Quién se hace cargo de esto? Bueno, en realidad si vos tenés un conflicto porque vos creés que tenés el derecho, tenés que ir a un profesional para que te lo resuelva. Y dependiendo de la edad, no te podés jubilar por el IPS, te podés jubilar por el ANSES. Entonces, les agradecemos mucho por habernos acompañado en este programa. Nosotros tratamos de ayudar a los jubilados, tratamos de dar una visión bien objetiva sobre la situación para que ustedes puedan entender. Nos vamos con la lotería y nos vemos el sábado que viene. Hasta luego.